Desde bien temprano en la mañana, hoy a las 20:30 horas, se hace un llamado a nivel mundial a apagar las luces durante 60 minutos. Esta invitación es parte de la celebración de la Hora del Planeta, una iniciativa que busca concientizar sobre el cambio climático en el mundo finalmente, y se estima que personas de los 162 países que han decidido adherir a esta iniciativa van a estar participando hoy con diversas actividades. Queremos hablar de este y otros temas también. Nos acompaña en CNN Chile el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Gracias por estar junto a nosotros, ministro. Hola, Diana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ministro, tenemos varios temas, pero comencemos un poco para hablar de esta jornada en el día de hoy, una jornada más bien familiar, que nos invita a reflexionar, de algo que también tiene que ver, si pensamos un poco en la situación que se está dando en el norte. Muchos dicen que hay efectos ahí del cambio climático que dan muestra de aquello. Coméntenos un poco cuáles son las actividades del día de hoy y cuál es la invitación, por cierto, que hace el Ministerio de Medio Ambiente en esta Hora del Planeta. No, mira, nosotros como Ministerio del Medio Ambiente hemos acompañado y celebrado la iniciativa de WWF, que es una ONG global, mundial, que celebra en Chile por 9º año la Hora del Planeta. Esto es un hito que nos permite a nosotros hacer un llamado a la ciudadanía, a concientizar a la ciudadanía de la importancia de tener en cuenta los impactos ambientales que nosotros generamos en el diario vivir. Y uno de ellos obviamente es el consumo, y para algunos el sobreconsumo de energía. Y por eso simbólicamente entre las 8:30 y las 9:30 de la noche hacemos un llamado a apagar las luces. Nosotros tenemos una actividad en la Plaza de la Aviación junto al municipio de Providencia. Ministro, me voy a poner tal vez en el lado de los más incrédulos, quienes sienten que esta iniciativa, claro, tienen la idea de llamar la atención, concientizar, que haya una mayor reflexión y cuidado con respecto a esto, pero que en la práctica tal vez no surge mucho efecto. Finalmente es una cosa así como más bien llamativa. ¿Qué responde usted a ellos tal vez de cuáles son las finalidades tras este tipo de actividades? No, mira, la finalidad es de crear conciencia. El tema del cambio climático es un tema real. Nosotros lo estamos viviendo en estos últimos meses en Chile. Quizás se hace más patente los efectos que tiene el cambio climático en nuestro país, y eso tiene que ver con que todos nosotros somos responsables, al menos en Chile, de la emisión de 5,3 toneladas de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, este es un problema de todos, que todos tenemos que colaborar, y nosotros como país hemos comprometido con la presidenta Bachelet nuestra contribución este año en la cumbre de cambio climático que va a suceder a fines de año en París, porque creemos que todos los países, grandes, pequeños, ricos o pobres, pueden generar un compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero. Ministro, y en ese sentido, ¿qué tipo de medidas, o de aquí pensando tal vez en el término del gobierno, pueden ayudarnos en poder revertir esta situación? Sabemos, por ejemplo, la grave situación, claro, estamos hablando de los temporales de lo ocurrido en el norte, pero hace años que se arrastra una situación de déficit hídrico en nuestro país, que es sin duda una de las situaciones más complejas. ¿Cuáles son las metas o finalmente los proyectos concretos que hay con respecto a esta materia a nivel de gobierno, podríamos decir? A nivel de gobierno en materia de cambio climático hay dos visiones que se complementan. Uno es la mitigación, es decir, cómo Chile disminuye los gases de efecto invernadero que genera, aún sabiendo que Chile emite una cantidad marginal en el orden mundial. Pero nosotros hemos dicho que ese compromiso nos permite a nosotros implementar buenas políticas públicas para Chile. En un estudio muy importante que se ha hecho en Chile, básicamente hay 3 grandes políticas públicas que nos permitirían disminuir estos gases de efecto invernadero. Aumentar la superficie forestal, aumentar la presencia de energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética, y hacer de la eficiencia energética una política pública más estable en el tiempo, de mayor envergadura, de mayor volumen. Es decir, 3 grandes políticas públicas buenas para Chile. Pero por otra parte, la otra cara de la moneda es las políticas de adaptación al cambio climático. Como un proceso inevitable, irreversible, y que Chile tiene que pensar en el mediano y en el largo plazo en hacer las cosas distintas. Por ejemplo, cómo se diseña la infraestructura en Chile va a tener que ser distinta, del punto de vista de los puentes, de la protección de las riberas, las carreteras, donde están emplazadas, porque el cambio climático va a implicar, por ejemplo, cambio en la distribución de los patrones de lluvia, cambio en la distribución de donde hay áreas protegidas,
cómo se habitan las ciudades costeras, etcétera. Por lo tanto, eso va a tener implicancias de cómo Chile se va preparando mejor, se va adaptando a este cambio climático, porque es posible. Y en ese sentido, ministro, ¿cómo se ha ido avanzando desde el punto de vista de nuestra normativa? Porque se habla muchísimo y hay ciertos consensos con hacer ciudades más eficientes, el tema de los traslados, por ejemplo, el uso excesivo del automóvil, sobre todo los capitalinos, y también sabemos que en el sur de nuestro país hay situaciones bien complejas con respecto al tema de la contaminación. Eso tiene que ir netamente a través de normativa. Recuerda usted también las ciertas polémicas que hay, si cobrar o no ciertos TAC o peajes para ingresar a la ciudad, algo que se ha implementado en otros lugares del mundo. ¿Se debe ir avanzando en eso? Porque al parecer la conciencia netamente por sí sola no da abasto, por lo menos no nos invita a ser un poquito más solidario, y el uso del automóvil deja clara evidencia de eso, por ejemplo. No, mira, se ha avanzado y se ha avanzado bastante en mirar estos problemas de una manera más integral. Por ejemplo, nosotros como país nos preocupamos de la contaminación local, material particulado, algunos gases, de la contaminación global, gases de efecto invernadero, y eficiencia energética. Para nosotros esta es una tríada indisoluble, son tres temas muy relacionados que tenemos que preocuparnos. Mal podríamos hacerlo de querer atacar la contaminación local, por ejemplo, y si yo no me preocupara de la eficiencia energética. Lo que está pasando en las ciudades del sur de Chile tiene que ver con el consumo de leña, para calefacción. Eso es energía que genera problemas de contaminación local, pero también global. Y en ese que muchas aspecto, veces asociado al costo también, que es la justificación que uno escucha. Sí, y esto es complejo. Esto no es solamente prohibir un tipo de energía en este caso. Eso requiere regulación, tiene aspectos culturales, sociales, económicos, que obviamente uno no puede obviar en un contexto de regulación mayor. Ministro, me gustaría también aprovechar de conversar con usted respecto a la situación en el norte de nuestro país. Sabemos que lo que se viene ahora es complejo desde el punto de vista de la salud, del tema ambiental, de las condiciones en que muchas personas están, sobre todo pensando en que hay lugares que no hay agua potable, o sea que es una dificultad y un elemento clave y básico. Y hoy se ha puesto mucho énfasis en lo que pueda suceder con estas altas temperaturas, con este lodo, con este barro que va a emitir material particulado, materiales en suspensión. ¿Cuál es la recomendación y cuál es su análisis con respecto a esto? Mira, primero creo que es importante no distraerse en la etapa que estamos. Estamos en la etapa de la emergencia, de lo más urgente, que es restituir servicios básicos, proteger la vida de las personas, y en ese empeño está el gobierno completo. Esa es la etapa en que estamos, que es la etapa de emergencia, pero obviamente en la etapa donde se puedan ir superando la restitución de servicios básicos, obviamente desde el punto de vista ambiental hay algunos temas que a nosotros obviamente nos preocupan y vamos a trabajar con los gobiernos regionales y con los alcaldes respectivos. Uno de ellos es obviamente la emisión de material particulado. Van a quedar las calles obviamente con tierra, el barro que se va a secar y que fácilmente se va a emitir cantidades importantes de polvo. Ahí obviamente la recomendación a todos quienes van a trabajar en las actividades de limpieza, usar mascarillas y evitar obviamente respirar este polvo. Pero segundo, también a nosotros nos preocupa y vamos a trabajar con los gobiernos regionales la generación de residuos que se van a generar desde el punto de vista de cómo se acopian y qué características estos tienen. Y hemos monitoreado y hemos recibido los informes del Servicio Nacional de Geología y Minería, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de los tranques de relave. Sí, eso es algo muy importante, que también había mucho temor con respecto a eso. Por las operaciones mineras que hay fundamentalmente en la tercera región. Hay catastrado más de 160 tranques de relave, muchos de ellos en operación, que tienen un titular y que han reportado. En términos generales han resistido bien, pero obviamente hay que seguir monitoreando sus condiciones estructurales. Pero hasta ahora estaría controlada esa situación con los relaves, que es algo que preocupaba muchísimo. Está controlado, está monitoreado, pero obviamente habrá que analizar en su momento las condiciones estructurales en las que quedaron cada uno de estos tranques, porque contienen obviamente un residuo que es importante manejarlo bien, como son los relaves mineros.
Ministro, queremos también aprovechar esta visita que nos hace para conversar respecto a un anuncio que se hizo que tiene que ver con decretar alerta sanitaria ambiental en la región metropolitana, que entiendo que esto comienza a regir el miércoles 1 de abril y se extiende hasta fines de agosto. ¿Qué significa esto en concreto? Mira, en concreto significa dar un sentido de coherencia a cómo evoluciona el monitoreo y el resguardo a la salud de las personas por contaminación atmosférica en la región metropolitana. En agosto del año pasado declaramos a la región metropolitana saturada por material particulado fino, que es un contaminante más dañino para la salud de las personas porque penetra con mayor facilidad la vía aérea. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a implementar este año es decretar las alertas, las preemergencias o las emergencias de acuerdo a nuestro monitoreo de material particulado fino. Que es más exigente a lo que teníamos hasta ahora. Que es más exigente a lo que tenemos hoy día, que es básicamente basado en material particulado grueso. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa explicar mucho, y en esto me voy a esforzar en explicarlo, que no es que el aire esté peor. Hemos cambiado nuestro estándar para decretar emergencia y preemergencia de un modo preventivo. Porque lo que uno busca cuando decreta estos eventos es evitar altas concentraciones de este contaminante con medidas de restricción que nosotros sabemos que generan molestias, que generan costos, pero que tienen de contraparte un tremendo beneficio, que es la salud de las personas. Exacto. Que a veces no se ve, que a veces no es concreto, pero tiene un tremendo beneficio. Y por eso es bien importante respetar las restricciones vehiculares, pero segundo, de manera muy estructural. Por primera vez y de manera permanente se prohíbe la leña en la región metropolitana como método de calefacción cualquier tipo de residencial, fecha, cualquier tipo de leña, salvo equipos que estén certificados. ¿Cuáles son? Los que se han vendido con posterioridad a octubre del año 2014. Perfecto. Entonces, para finalizar este tema, lo más probable es que tengamos más situaciones de preemergencia, ojalá no sea así, de emergencia durante este año, pensando en que este método es un poquito más exhaustivo, un poquito más eficiente que lo que teníamos hasta hace un tiempo. Vamos a tener indudablemente más preemergencias y más emergencias que nos va a permitir implementar medidas para evitar la exposición de la población a concentraciones altas de contaminantes atmosféricos. Perfecto. Ministro, le queremos agradecer muchísimo su tiempo junto a nosotros acá en CNN Chile para abordar parte de los temas que tienen que ver obviamente con la cartera que usted encabeza. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. 2 de la tarde, 14 minutos, nos vamos a la pausa y volvemos con más.